En este vídeo lo que voy a hacer es dar una explicación de que lo que estamos haciendo es lo mismo o lo análogo a lo que hicimos en primero con espacios vectoriales. Definimos espacio vectorial, lo siguiente fue definir subespacio. Ahora, en grupos, pues en el tema 1 principalmente lo que hemos hecho ha sido hablar de subgrupos, bueno, además de dar ejemplos de grupos, luego lo que ya es teoría de verdad. En el tema 1 lo que hemos hecho ha sido principalmente introducir los conceptos de subgrupo y subgrupo normal, que son el equivalente a subespacio. En un espacio vectorial, V con la suma es un grupo abeliano y por tanto todo subgrupo es normal. Ese es el motivo por el cual en espacios vectoriales no es necesario distinguir entre subgrupo cualquiera, normal o no normal, y subgrupo normal. Pero en grupos sí que una cosa es ser subgrupo, otra más fuerte es ser subgrupo normal. Vale, después en espacios vectoriales introducimos una serie de conceptos, conjuntos linealmente independientes, sistema generador y luego aplicaciones lineales, y utilizando todo esto vimos lo que llamaba el teorema principal, que nos decía que si tenéis un espacio vectorial de dimensión n, V es isomorfo a K a la n. Además, también desde el principio, os dije que cualquier subespacio era conocido. Os dije cómo era cualquier subespacio. En R2 es una recta que pasa por 0 o el 0, en R3 o el 0, recta que pasa por 0, plano que pasa por 0. Y en general la idea sería la misma en Rn o en K a la n. Es decir, en espacios vectoriales era sencillo saber cuáles son todos los espacios vectoriales, no hay más que estos. Y dado un espacio vectorial V, saber cuáles son sus subespacios. Vale, en grupos lo que nos gustaría es lo mismo. Si tenéis un grupo de orden un cierto número natural, nos gustaría poder decir que entonces ese grupo es isomorfo a, si no a uno, pues a uno de una lista. Pero eso no es posible, ¿vale? Simplemente no se conoce. Vale, pero también he dicho en grupos que, y de ahí viene la importancia de su grupo normal, que cualquier grupo está compuesto por una serie de piezas que son grupos simples. Es decir, en el fondo podéis ver, haciendo una analogía con la química, podéis ver un grupo simple, como los elementos de la tabla periódica, y a partir de ellos se forman todos los grupos. Vale, entonces, un objetivo un poco más modesto, pero también complicadísimo, sería decir, vale, pues, ¿cuáles son los grupos simples? Y este problema sí que está resuelto, pero es, como ya he mencionado en clases, el problema más complicado de todas las matemáticas. La solución requiere, quiero decir, más que poner la solución, que eso podría hacerlo aquí de forma rápida, el proceso para llegar a encontrar la solución requiere miles de páginas, ¿vale? Con lo cual está totalmente fuera del alcance. Ahora, lo que sí que vamos a poder hacer en esta asignatura es una combinación de las dos cosas que en principio nos gustarían, o un caso particular de las dos cosas que en principio nos gustarían. Vamos a ver en esta asignatura que si el orden de G es como mucho, por decir un número, 100, y G es simple y no abeliano, ¿vale? Porque los grupos simples abelianos sí que son sencillos, ya los veremos un poco más adelante. Entonces, G necesariamente es isomorfo a un grupo simple que veremos en el tema 4. Y ese que se llama grupo alternado
de grado 5. ¿Vale? Este A5 es un subgrupo del grupo simétrico en 5 letras de índice 2. ¿Vale? Pero esto ya lo veremos en el teorema 4, lo que es este subgrupo. De momento, simplemente deciros que hasta orden 100 hay un único subgrupo, hay un único grupo simple no abeliano, y es este de aquí, que es un grupo que está muy relacionado con el grupo simétrico en 5 letras. Por cierto, y también este 5, el hecho de que sea A5 y tenga que ver con S5 y no tenga que ver con S4, ¿vale? Este 5 está también muy relacionado con lo que veréis en tercero, de que una ecuación, de que no hay una fórmula para la ecuación de grado 5 que os dé las soluciones de esa ecuación de grado 5, y en cambio sí que la hay para una ecuación de grado 4. Pero como digo, esto ya más adelante en tercero. En el resumen, simplemente lo que quería decir es que el objetivo principal pues sería el mismo que en primero, ver cuáles son los espacios vectoriales, si dado un espacio vectorial, ver cuáles son los subespacios. Lo que pasa que aquí es mucho más complicado y vamos a poder hacer poca cosa. Poca cosa, en concreto esto, y con mucho más trabajo. Además, mismamente, dado un espacio vectorial, los subespacios os dije que eran sencillos y vimos cómo encontrar todos los subespacios de un espacio vectorial. Aquí en el tema 1 ya hemos trabajado con grupos pequeños, el simétrico en 3 letras, diédrico de orden 8, cuaternio de orden 8, y simplemente encontrar los subgrupos para esos grupos tan pequeños, con tan pocos elementos, requiere trabajo. Entonces eso ya os da la idea de que en general, si tenéis un grupo, S5 por ejemplo, y os piden ¿cuáles son los subgrupos de S5? Pues eso es un problema complicado, ¿vale? En esta asignatura no lo vamos a hacer. Se podría hacer con un poco más, pero incluso eso está fuera del ámbito de esta asignatura. Con lo cual lo que veremos realmente será, todo lo más que veremos es algo de este estilo, que son los orígenes de la clasificación de los grupos simples. No es que sea lo principal, pero esto es, quiero decir, para llegar a poder ver esto, para llegar a poder ver este resultado, aparecerán una serie de técnicas que se utilizan en teoría de grupos con muchas más finalidades, que tienen interés más allá de este resultado en concreto. Pero esto se puede tomar como la motivación de lo que estamos haciendo.